Hermanos, buenos días, bienvenidos a Amor Sobrenatural. Espero de todo corazón que este video quede con un poquito de mejor calidad que el primero. Gracias por acompañarnos nuevamente, y el mensaje que te quiero compartir el día de hoy es un mensaje que tiene que ver con esos momentos en los que ha habido en nosotros un sentimiento y un deseo hacia algo que no podemos y que no nos corresponde tener en este momento. Sobre todo quiero enfocarlo hacia lo material. Bueno, pues muchos de nosotros en el transcurso de nuestras vidas hemos deseado algo material. Puede ser una casa, puede ser una computadora, puede ser un carro, el artículo de moda, no sé, cualquier cosa, alguna marca de ropa. Siempre hay algo que por lo regular nos gustaría tener y pues simplemente no nos ha tocado, ¿no? Y hay veces en las que nosotros nos encontramos en un círculo social en el que amigos, compañeros u otras personas tienen eso que nosotros anhelamos, y sí, nos llegamos a preguntar, híjole, ¿por qué él lo tiene? ¿Por qué yo no nací con unos padres con esas posibilidades? Y a veces hasta podemos desear ser como esa otra persona. Bueno, pues si tú has pasado por uno de estos momentos, tú debes de saber que el corazón se llega a entristecer. Son situaciones no muy gratas. Nos podemos preguntar, híjole, a mí me hubiera gustado esto, a mí me hubiera gustado aquello, ¿no? Y pues quiero comenzar explicando lo que significa la palabra afán. El diccionario define la palabra afán de la siguiente manera: deseo, anhelo vehemente, trabajo excesivo, solícito y congojoso, fatiga, penalidad y apuro. Entonces, a lo largo de todo este mensaje, cuando yo te menciono la palabra afán, ya sabes tú que me estoy refiriendo hacia un anhelo que te fatiga, un anhelo que es congojoso, un anhelo que no es positivo dentro de nuestras vidas, ¿no? Veamos pues entonces qué dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6. Dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, es el que nos dice: por nada estéis afanosos. Este mensaje yo lo quiero enfocar hacia lo material, pero la palabra de Dios aquí en este versículo es muy clara y le dice: por nada. A pesar de que yo en este mensaje vaya a hablar sobre todas las cosas tangibles, si tú esto lo puedes aplicar hacia una cuestión espiritual, algo sentimental, algo que no puedas tocar, la palabra de Dios te da libertad de hacerlo. Y pues bueno, continuamos con nuestro mensaje. Y vamos a ver. Ok, lo que te quiero decir es que no dejes que un deseo desbordado invada tu corazón. Si tú tienes ese anhelo vehemente, ese anhelo que te fatiga, ese anhelo que no es positivo y tú deseas eliminarlo, el mismo versículo te dice con qué has de reemplazarlo. Dice una ley de la física que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo lugar. Si tú ese afán está en tu corazón y quieres eliminarlo, la mejor manera de hacer es reemplazarlo por otra cosa. Y de esta manera este afán tendrá que irse porque no podrá ocupar ese espacio en tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer pues entonces cuando el afán llegue a nuestro corazón? Lo primero que hay que hacer es darlas a conocer. Dice el versículo lo siguiente, ¿no? Que mediante la oración sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, no podemos olvidar que para nosotros como cristianos el orar es importantísimo. La oración es el medio por el cual nuestra relación con Dios se va a ver fortalecida. Entonces el versículo te dice: primero ora mediante la oración. Después vamos a ver qué es lo que nos dice. No debemos olvidar la oración. Muy bien, dice el versículo: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Sean conocidas vuestras peticiones. Quiere decir, olvídate del afán y conviértelo en una petición. La Biblia encontramos muchos ejemplos de peticiones. Para que veamos cuál es la diferencia entre un afán y entre una petición, te voy a dar dos ejemplos. El primero de ellos se encuentra en Mateo 8, versículo 2, y es la historia de un leproso que se acerca a Jesús postrándose ante él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Este es el primer ejemplo de una petición. Otra petición se encuentra en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 26, verso 39. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Es Jesús en este versículo y que está haciendo una petición al Padre diciendo: Padre mío, si quieres pasa de mí esta copa, pero no ha de ser como yo quiero, sino como tú lo deseas. Hay dos cosas en común en estos dos ejemplos que te acabo de dar. La primera es que el leproso y Jesús se postraron. Postrarse quiere decir rendirse, humillarse, y sobre todo en este caso quiere decir reconocer que nosotros no tenemos el poder de cambiar esta situación en la que nos estamos enfrentando. Entonces, la primera cosa en común que tienen estas dos peticiones es que ambos se postran. Y ya nos lo decía el primer versículo, tenemos que orar. ¿Cómo tenemos que orar? Postrándonos, humillándonos y rendirnos y reconocer que Dios es el que tiene el poder. La segunda cosa que tienen en común estas dos peticiones es la siguiente. Ambos reconocen que a pesar de que están externando su petición, el leproso dice, por ejemplo, si quieres, y Jesús dice, no ha de ser como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Si el afán debe de ser cambiado por una petición, entonces esta petición debe de tener en común dos cosas. Debe ser en oración, postrándonos, y la segunda es reconocer que aunque la pidamos, no depende de nosotros, que nuestro deseo, nuestro querer y nuestro sentimiento no es el mismo que en ese momento pueda tener Dios, y que pues ni modo, hermanos, si Dios quiere nos la concederá, y si no, no tenemos por qué estar afanosos, ¿no? Ok, entonces nuestro afán debe convertirse en una petición. En estos dos ejemplos que te acabo de dar hay dos cosas en común, que es postrarse y que es reconocer. Y retomando nuevamente el versículo con el que empecé, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ok, permíteme un instante. Ya vimos que la palabra de Dios nos dice que por nada estemos afanosos, y nada ya vimos que engloba nada, ¿no? Ok. Después es cambiar este afán por una petición. Ya vimos cuál es la diferencia entre un afán y una petición. Lo debemos hacer mediante la oración, debemos hacerlo postrándonos, y el punto final del versículo dice algo muy, muy, muy importante, con acción de gracias. Hermanos, Dios ha sido, es y será bueno con nosotros. Yo estoy más que seguro que por cada necesidad que tienes tú en tu vida, existen el doble de bendiciones que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Entonces, en nuestra oración, aun cuando tengamos petición, no debemos de olvidar la gratitud hacia Dios, porque aun cuando no tengamos tal o cual cosa, aun cuando nosotros veamos a alguien y deseemos tener eso que Él tiene, atrás de nosotros hay personas que nos ven y desean tener lo que nosotros tengamos. Por todas esas situaciones, tú debes de ser una persona que tenga gratitud en tu oración, y debes de decir: Padre, yo reconozco que tú has sido bueno conmigo, que tú me has bendecido, que tú me has permitido llegar al final del día, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, ya te dije qué es lo que debes de hacer con tu afán, lo debes de cambiar una petición, ya te dije cómo debes de pedirlo. ¿Quiere decir esto que todo lo que nosotros le pidamos a Dios nos lo va a conceder? Vamos a ver cómo terminan los dos ejemplos que te di de las peticiones, ¿ok? Vamos a leer desde Mateo 8, desde el verso 2 hasta el verso 3. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Segundo ejemplo, Mateo 26, 39. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos hasta el verso 44 y 45. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La petición del leproso es cumplida. La petición de Jesús no lo es. El leproso pide una vez y Jesús lo pide 3 veces. Hermano, aun cuando nosotros pidamos, a veces podrá ser cumplida nuestra petición y a veces no. Solo Dios sabe lo que puede concedernos. Tienes que estar tú consciente de que eso que tienes, eso que te falta, es quizá porque no lo necesitas. Dios habla de muchas maneras en tu vida. A lo mejor el momento en el que tú estás
Dios quiere hablar a través de la necesidad. Quizá quiere tú que reconozcas el poder que Él tiene sobre ti y que teniendo su mano fortaleciendo tu vida no necesitas nada más. Debes de meditar un poco sobre qué es lo que Dios te quiere decir a través de esa necesidad por la que tú estás pasando. ¿Quiere decir esto que hay que ser conformista? No, no, para nada. Si tú quieres ir por tus metas, ve tras ellas, siempre en caminos rectos, en caminos de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y sobre todo cuando tú estés haciendo algo por un objetivo, ten en cuenta lo que dice Eclesiastés 5:12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Hasta aquí quiero terminar el versículo. Si tú eres una persona trabajador o trabajadora, dulce debe de ser tu sueño. Cuando llegue el final del día, olvídate de todos los pendientes, lo que pudiste hacer ya lo hiciste, lo que dejaste de hacer ya no lo hiciste, por eso dice el versículo que debes de ser trabajador. De esta manera tú cuando llegues a tu casa, cuando tú estés a punto de dormir y estés orando, puedes decir, Padre mío, me esforzaste, tú me ayudaste y ahora yo ya hice mi parte, Dios. Si tú quieres bendecirme de alguna otra manera, te lo agradezco mucho, y si no, de todos modos, Padre hermoso, gracias, reconozco que tú eres todopoderoso y puedo dormir tranquilo porque sé que hice lo que pude, lo demás depende de ti, Dios. Y por último, quiero terminar el mensaje hablando acerca del pan nuestro de cada día. Esta oración que Jesús nos enseña tiene mucho contenido, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que Jesús dice, dánoslo hoy, cuando se refiere al pan nuestro de cada día, y Jesús dice pan. Jesús conocía la fruta, claro que conocía la fruta. Conocía el pescado, también conocía el pescado. Conocía la carne, también conocía la carne. Pero Él no dice nada de estos alimentos, Él dice el pan. Yo creo que Jesús hace referencia al pan porque el pan es lo necesario para vivir. Cuando tú estés en una oración pidiendo, cuando tú tengas una petición, ten en cuenta qué es lo que realmente necesitas tú en tu vida. El pan para mí es eso, lo esencial, no todo lo que viene más allá. Y recuerda además de todo esto, que si realmente nosotros pedimos lo que necesitamos, lo demás vendrá por añadidura, porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. ¿No lo crees tú? Pues este es el mensaje del día de hoy. No estemos afanosos, tengamos cuidado sobre qué hay en nuestro corazón, si un afán o una petición. Reconozcamos que Dios puede hacer todas las cosas que nosotros le pidamos, pero que no quiere decir que Él las quiera hacer y que las va a hacer. Pasen una bonita semana, tengan un bueno... ya me equivoqué. Pasen una bonita semana, hermanos, que Dios los bendiga, cuídense mucho y si Dios quiere nos veremos en el siguiente video.